Hola hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a iniciar con un ayuno muy importante. Yo creo que más que abstenernos de comida o de cualquier otra cosa, hay algo de lo que nos debemos de abstener, no solamente una vez a la semana o algunos días de la semana, sino todos los días de nuestra vida. Y no solamente abstener, sino luchar. Hoy les vengo a hablar de algo que Dios ha estado hablando a mi vida y que, si les digo la verdad y les soy sincera, me ha tenido muy inquieta. Y les voy a hablar de nuestra verdadera lucha. Así se titula el devocional que Dios me entregó en este día, no solamente para mí, sino para cada uno de ustedes, de los que está viendo este devocional el día de hoy. Bueno, de verdad que estoy un poco no asustada, ni tampoco, no sé cómo explicarlo. Es un sentimiento de peso. Siento un peso en este momento de poder contarles lo que Dios también está tratando conmigo. Y cuando me refiero a nuestra verdadera lucha, estoy hablando de algo interno. Es decir, en realidad hoy vengo a herirte. Y yo prefiero herirte con la verdad que matarte con una mentira. Y porque te amo, hermano mío, y porque amo a cada alma que se pueda acercar a Dios. Y ese es mi deseo. Hoy vengo a herirte. Te quiero contar algo que impactó mi vida hace poco. Y es que estuve escuchando una prédica y el pastor decía que a su mamá la habían diagnosticado con cáncer. Y el doctor siempre fue muy sincero y muy amable. Y no solamente eso, sino que le dijo su condición sin tapar nada. Le mostró las evidencias, le mostró que ella en las radiografías salía que tenía cáncer, que estaba ramificado, que le quedaban pocos años de vida, le quedaba poco tiempo. Y lo que me impresiona de esto es que un verdadero médico siempre te va a hablar con la verdad. Siempre te va a decir cuál es tu condición, así te duela, así llores, pero te tiene que decir cuál es tu condición médica para poder tratarte y para poder tener algún tratamiento contigo o con tu salud. Y me impresiona porque él decía que su mamá solamente creyó cuando le mostró evidencias de que estaba enferma. Y hoy yo quiero demostrarte, según la palabra, cuáles son las evidencias de nuestra verdadera lucha. El Evangelio, todos sabemos que significan buenas noticias, significa una buena nueva, un mensaje feliz. Pero en realidad el Evangelio se le predica a las personas que no están en condiciones buenas. Es decir, el Evangelio está hecho, o las buenas noticias están hechas cuando anteriormente hay una condición mala, cuando hay una mala noticia quizás, o una condición que no es agradable. Entonces ahí llega un mensajero y dice, te traigo una buena noticia, te traigo en este momento algo que puede cambiar tu condición. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer el día de hoy. Quiero mostrarte las dos caras de la moneda. Sabemos que las monedas tienen cara o sello. No solamente son cara o no solamente son sello. Entonces yo te quiero hablar del Evangelio completo, no mostrándote una parte. Y el Evangelio dice cuál es nuestra condición sin Cristo.
y también nos presenta una transformación una vez que nosotros creemos en Él. Entonces yo quiero hablar el día de hoy a todas aquellas personas que hemos creído en Cristo, que hemos sido transformados, que hemos sido perdonados y que se supone que tenemos que tener una vida nueva en Él. Querido hermano, el pecado es real. El pecado es más que un error. Es más que algo que todos cometemos y que se vuelve normal. El pecado no es normal. El pecado es encubrir. Si nos vamos a lo que es un término original de pecar, sabemos que es errar en el blanco. Sabemos que es perversidad, iniquidad, es desobedecer a Dios, es ofenderlo. Y sí sabemos que todos pecamos, sabemos que todos tenemos esa condición en nosotros. Sabemos que realmente ninguno de los seres humanos está exento de pecar, pero una vez que creemos en Cristo hay una diferencia. Mire, nosotros tenemos que dejar de ver pornografía. Nosotros tenemos que dejar de tratar mal a nuestras esposas o esposos. Nosotros tenemos y necesitamos leer la Biblia. Hermano, yo te digo esto con todo mi corazón. No importa si suena fuerte, mi intención en realidad no es hacerte sentir cómodo con un devocional. Mi intención es la condición de tu alma. Por eso el día de hoy te digo esto, porque me importa más tu alma que tu comodidad. El día de hoy yo te voy a herir con amor y por amor a Cristo. Y el día de hoy, sé que lo he dicho muchas veces, hermanos, las normas de la palabra no son una simple ley escrita. No es legalismo, no es una ofensa a nuestra atmósfera de gracia. No lo es. Hermanos, no llamemos legalista a la disciplina de Dios. No ayuda a tu carne, no ayuda. Cuando nosotros nos escudamos y ponemos excusas en nosotros, haciendo creer que hablar del pecado es malo, que hablar del pecado es ofensivo, o que es legalista, o que hablar de eso es religioso. Estamos cubriendo nuestro pecado. Leí la siguiente frase y se las quiero compartir. He tolerado el pecado de otros porque secretamente quería que otros toleraran el mío. Esta es una forma enferma e incorrecta de tratar a los demás como quieres que te traten. Muchas veces confundimos el no juzgues o con la vara que tú mides serás medido y transformamos ese pasaje a algo que no es. No significa que si yo veo un pecado en un hermano no lo voy a corregir o no lo voy a ayudar a poder luchar con ese pecado o que no le voy a decir nada. Realmente lo que quiere decir es que nosotros tenemos una lucha, pero que tenemos que tener cuidado. En realidad, cuando Jesús dijo eso, lo estaba diciendo a esas personas que estaban utilizando la Biblia para transformarla en algo que no era, que no significaba, que eran los fariseos. No es falta de humildad llamar pecado al pecado. Más bien, eso hace que el orgullo disminuya. Como les digo, hermanos, mi intención no es hacerlos sentir cómodos. Mi intención es que ustedes puedan examinar cómo está su alma el día de hoy.
Muchas veces hablamos de una gloria postrera, pero quizás esa gloria postrera es luchar contra el pecado. Quizás esa gloria postrera es renunciar a lo que no le agrada a Dios. Quizás esa gloria postrera va mucho más allá de lo que nosotros hemos imaginado. Leí una pregunta que me confrontó mucho y también la quiero compartir con ustedes. Cuando estaba sacando este devocional, realmente me hizo meditar muchísimo. Y dice así: acariciamos aquellos pecados por lo que nuestro Señor murió para purgarlos de nuestra vida y corazón. Amamos al pecador cuando odiamos su pecado. Realmente muchas veces nosotros pensamos de que Dios, y creo que muchas veces hemos escuchado esa frase que dice que Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Pero cuando hablamos de pecado no nos gusta vernos a nosotros como pecadores, sino que lo vemos como un simple error. Y en realidad no tomamos en serio el pecado, no sabemos que eso es vital para nuestra vida, no sabemos que si nosotros practicamos el pecado nos estamos haciendo enemigos de Dios. La palabra de Dios dice que no hay ningún justo, ni siquiera uno, y que cuando Él llega a nuestra vida es que realmente podemos ser justificados, pero la persona justificada no puede practicar el pecado, porque dice la palabra de que el justo, el Hijo de Dios, no puede permanecer en pecado, no puede. Hay una palabra en Job 5 del 17 al 18, que dice que Jehová hiere y también sana. Y mi intención es esa misma que Dios tenía en ese momento. Era herir, pero al mismo tiempo sanar. Vemos cómo el pecado nos promete placer, pero al final nos deja llenos de culpa. Hemos visto y vivido las consecuencias del pecado y aún así volvemos a caer. Luchamos contra pecados específicos en nuestras vidas, pero nuestras victorias parecieran durar poco tiempo, porque quizás realmente no estamos luchando con el pecado como debería ser. No hay manera en que yo pueda despojarme del viejo hombre y vestirme del nuevo hombre si no renuevo mi mente. ¿Qué quiero decir con esto? Realmente para nosotros poder tener una lucha verdadera contra el pecado es cambiar nuestra mente. Y la única manera que nuestra mente pueda ser cambiada es a través de la palabra. Si nosotros no tenemos horas estudiando la Biblia, leyéndola, si nosotros no tenemos horas orando o tiempo con Dios, de ninguna manera vamos a poder crecer. De ninguna manera vamos a poder luchar contra el pecado. Y hermanos, yo les digo esto en amor. Si tienen algún pecado oculto, vayan a Dios. Si les cuesta luchar contra el pecado, vayan a Dios. Pero es vital que ustedes hagan algo, que nosotros hagamos algo. No podemos estar separados de Dios. Dice la palabra que Dios es un Dios santo, por lo tanto Él no puede tolerar el pecado. Nosotros no podemos burlarnos de Dios. No podemos. Nuestra conducta no puede cambiar si no cambia nuestra mente, porque nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. La única manera que nuestra mente pueda ser renovada es a través de la palabra. Expone nuestro corazón. La palabra es como un espejo donde nosotros nos vemos y comenzamos a ver nuestras manchas, nuestras imperfecciones. Si yo me acerco a la cámara, ustedes pueden ver mis imperfecciones. De la misma manera, la palabra comienza a desnudar todo lo que nosotros somos. Y si a través de ella nosotros no estamos cumpliendo con lo que Dios determina y manda de nosotros, no lo veamos como religioso, comencemos a cambiar nuestras vidas. Un ayuno va mucho más allá que dejar de comer, como dije al principio. La única manera que nosotros podamos renovar nuestra mente en la palabra es obedeciendo al Espíritu Santo, obedeciendo a Dios, reconociendo que Dios es un justo
es juez justo y es recto, por lo tanto no hay torcedura en él. Y dice la palabra que debemos ser imitadores de Cristo, por lo tanto debemos ser imitadores de Dios. Si Él aborrece lo malo, nosotros debemos aborrecer lo malo. La única manera de que tú puedas mostrar amor por tu hermano es que tú aborrezcas el pecado de tu hermano, pero lo ames a Él. Por lo tanto, tú lo vas a corregir, lo vas a amar y lo vas a ayudar a luchar contra ese pecado. No a encubrir el pecado. Eso no es amor. Eso es tolerancia. Si no enseñamos sobre el pilar del pecado, el edificio se va a derrumbar tarde o temprano. Si no tomamos en serio lo que enseña la Biblia sobre el pecado, predicaremos un evangelio light, o un evangelio a medias, un evangelio falso. No tomaremos en serio la santificación, no practicaremos la disciplina en la iglesia, nos enfocaremos o nos equivocaremos criando a hijos, enseñando a los hermanos. Confiaremos en ideologías humanas, no anhelaremos estar con el Señor. Por muy negativo que ustedes piensen que quizás es este devocional, hermanos, yo se lo digo con amor. De verdad necesitamos examinar nuestras vidas. Mi corazón temblaba. Yo no quiero que ninguno se pierda. Mi deseo principal es que todos puedan llegar a Dios. Es que todos puedan conocer al Dios verdadero. Y les voy a dejar una cita en 1 de Juan 3, donde habla cómo Dios no tolera el pecado en sus hijos y como un hijo verdadero de Dios no puede practicar el pecado. Y al mismo tiempo en Romanos 12:1 dice que por medio de la renovación de nuestra mente, nosotros nos podemos presentar también como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es nuestro culto racional. En 1 de Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. En Levítico 19:2 también habla de la santidad de Dios y cómo Él nos demanda a nosotros ser santos. Y la única manera de que nosotros podamos ser santos, hermanos, es que nosotros nos alejemos del pecado. Nosotros debemos luchar contra el pecado todos los días, mortificarlo, matarlo. Más que el diablo es nuestro pecado. Reconozcamos que hemos fallado delante de Dios. Dice en Hebreos 4:13 que no hay nada encubierto que no haya de ser, no hay nada encubierto que no haya de ser expuesto a la luz de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Los amo y espero que este devocional sea de bendición para ustedes. Dios les bendiga mucho.